A ver, Jorge, No, dinos. no, no, que realmente no es mucho lo que habla sobre el final, ¿no? Sobre lo que va a pasar. Es muy largo. Y pasará muchos años antes de que esas cosas se produzcan. Pero déjame aquí yo me fui. ¿Dónde estoy? Sí, sí, te podemos ir, sin problema. Tú me oyes, pero yo no los veo. Aquí, al fin, lo agarré. Aquí, Ok. ok. No, que realmente eh, cuando tú comparas toda la historia de los que 13.700 millones de años que tenemos, son minúsculos comparada con los 2 a la 2 a la 10 años que realmente nos faltan para llegar al Big Crush. Al Big Crunch o al Big Freeze o al Big Sí, Lose. he buscado, en castellano lo llaman la muerte térmica del universo, pero eso es muchísimo, sí, sí, es una escala, o sea, enorme. Es decir, lo O que sea, yo he leído es orden de 2 a la trillones 10, de años, sí. no, es que es 10 a la 10 a la Mm, 10 a la 10, o sea, son 3 eh, veces, sí, sí. exponencial 3 Bueno, veces. pero mucho antes muchísimo antes de eso, en una escala es como 5.000 millones de años que le quedan al Sol, algo así. Ah, no, Eh, no, no. Ah, no, no, al sol le queda Eso es mucho tiempo. ahorita. Eso es ya. Eso es ya. El sol ya. Más aún, antes de que explote Eh, el sol, nosotros estamos acercándonos rápidamente al sol, porque realmente cada año que pasa, la órbita de la Tierra alrededor del sol disminuye. Entonces cada vez nos vamos acercando y llegará a un punto donde ya vamos a sentir mucho calor y no podemos vivir aquí. Por eso es la exploración de Marte, por eso nos vamos a ir al vecino más lejano, al que está un poquito más lejano que es Marte. Y ya lo que se piensa de Marte es que después nos vayamos a Júpiter, pero como Júpiter no tiene tierra, tenemos que irnos a una luna de Júpiter, o sea que realmente posiblemente sea que Europa, o una de esas que es la que sí, se, sí. se estima que sería habitable. Y después de eso no nos queda más remedio que seguir nosotros nuestra ruta, porque ya cuando Andrómeda entre en contacto con nosotros, que es también es Sí. pronto, muy Eh, cerca antes de que nos volvamos un hueco negro. bueno, Pero, acerca de lo de ir a vivir a Marte, tengo toda una playlist que ya haremos una sesión del tema. Bueno, la semana pasada vimos un videíto de eso, pero hay tantas cosas, bueno, hablan de terraforming, ¿no? O sea, como ajá, tratar de como transformar el planeta para que se parezca más a la Tierra. Pero bueno, ya veremos eso. Eh, pero bueno, lo hay, que yo hay pensé fue que en lugar de mostrarles solo lo último, que para, bueno, para los que no han visto el curso, lo han visto muy poco, de repente ver el video este les daba más idea de todas las cosas que hemos visto en 2 años. Sí, perdón, Jorge. no, Iba- termina. eso iba a decir, que decidí mostrar el documental para darles chance a casi todos. Creo que solamente de los presentes, solamente Jorge, Elvira han estado desde el comienzo. Y bueno, entonces ahora Alexandra finalmente viste algo sobre el Big Bang y las estrellas. Pero Y nuevamente, el Big Bang es interesante, porque cuando yo me metí en esta aventura, me di cuenta de algo interesantísimo. Y es que desde el punto de vista físico, astronómico, nosotros no podemos ir muy atrás, porque realmente llegamos a un límite. De hecho, ahorita con el James Watt estamos descubriendo James Webb. muchas cosas James interesantes. Webb. Sí, el James Webb. Este, pero Sí, resulta sí, que por que ahí compartí un link de una noticia que ha observado la galaxia más vieja observada. O por la galaxia ejemplo, o la la- estrella, la- perdón, la estrella. son galaxias que son enormemente grandes, que no tuvieron tiempo de crearse desde el Big Bang. O sea que realmente son galaxias que no pertenecen al Big Bang.
O sea que ahora lo que empieza a hablarse es de que el Big Bang es un hueco blanco. O sea que Oh, realmente wow. la teoría que ahora empieza a manejarse es que el Big Bang es un hueco blanco. Así como hay montones de huecos negros, existen huecos blancos. Y eso termina siendo una cosa elemental cuando tú ves sistemas. Tú empiezas a ver sistemas, sí, los sistemas que son los sistemas que son sumidero y los sistemas que son fuente y los sistemas normalmente que tienen entrada y salida. Entonces, ¿por qué esas cosas elementales no se aplican al campo de la cosmología? Me parece a mí que es muchísimo más descriptivo que realmente nuestro universo sea solamente una minúscula parte de todo el cosmos. Nuestro universo es desde el Big Bang hasta ahorita, es solamente una minúscula parte de todo el cosmos del cual lo que pasa es que realmente escapan nuestras capacidades de comprensión Bueno, y eso es lo que nos enseña. y podría ser de nuestra capacidad de observación, Y por porque, supuesto, hay que más porque aún. es que hay un cono, creo que lo describen como un cono, ¿no? Ujú, ujú, correcto. De, En base al desde tiempo. al base del tiempo, la velocidad de la luz, lo que podemos observar es una parte, ¿no? Pero luego más allá de eso, quién sabe, o sea, Nosotros no tenemos capacidad de ver todo el mundo que existe de este Big Bang, de de este Big este Bang. universo. De este universo, solamente tenemos la capacidad de ver una parte muy pequeña, ¿verdad? Solamente tenemos esa capacidad. Por eso es que realmente cuando tú entras en estas cosas, lo primero que tienes que ponerte es una, es una sotana, ¿qué? Un ropaje de humildad tremendo, porque para mí toda posición, sobre todo lo que hace la ciencia, con el positivismo, con todas las doctrinas científicas, oye, todas parten de que realmente nosotros tenemos la capacidad de saber todo. Y yo creo que realmente ese es un producto de la ignorancia. Es decir, la sensación de que lo podemos saber todo simplemente es porque ignoramos realmente lo pequeño que somos comparados con todo el universo. Bueno, ahí el más sabio en ese sentido es Sócrates, ¿no? Solo sé Bueno, que no sé nada. eso lo dijo Sócrates. Eso ya lo había dicho Sócrates, pero lo dice todo el Varios, mundo, casi todo el de mundo. distintas maneras. este, Sí, sí, de distintas maneras y todos se limitan a ciertas cosas. Este, por ejemplo, en esta madrugada que me desperté, estuve viendo algo sobre el tiempo y realmente yo le estaba metiendo mucho a la ontología del tiempo y me interesó porque realmente decía, bueno, sobre el tiempo. Y resulta que el concepto del tiempo es, ellos quieren buscar una causa exacta de lo que es el tiempo, una explicación perfecta de lo que es el tiempo, y resulta que no existe una explicación perfecta de lo que es el tiempo. Lo que existen son esquemas relativos a otros aspectos a lo que vemos, a lo que percibimos. O sea que nuevamente es el mundo construido por nuestra percepción. Somos el centro del mundo. O sea, todo lo que tratamos de escribir es en relación con lo que nosotros podemos percibir o pensar, básicamente, pero no lo que trasciende eso. Eso es importante para poder analizar lo que es el conocimiento. Eso está vinculado con el conocimiento. Lourdes, si está por aquí oyéndome, debe estar preparándose para la charla de esta tarde. ¿A cuál charla es? Ah, Ajá, no, es que Lourdes. Lourdes, me pasó ahí una. Ah, Lourdes y yo tenemos una Lourdes sesión ha de levantado la filosofía. mano. No, 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 diciendo que sí, Ah, dando una perdón. aprobación. Ya, ya, Bueno, ok, pero ok. aprovecho de saludar, que tenía días que no había podido conectarme. Sí, sí, maestro, estoy preparada para esta tarde, por supuesto que sí. Y gracias nuevamente, Gustavo, por todos tus aportes en estas sesiones. Mira, Gustavo, ¿y qué se piensa hacer entonces? Bueno, ok. La semana que viene sí vemos la última lección oficial, o sea, es el último quiz. Y, y luego queda una sesión antes de mi viaje a la conferencia. En esa sesión, bueno, yo quisiera ensayar, bueno, no sé, aunque ustedes ya lo vieron.
Bueno, tengo dos opciones. O ensayar lo que voy a hacer en la conferencia y hacer alguna otra cosa extra. O vemos la última lección, la opcional de si estamos solos y entonces terminamos todo el curso y me voy de viaje. Voy a estar de viaje, bueno, 3 fines de semana. Pero yo quería preguntarles, bueno, acá en el hemisferio norte es verano y entonces mucha gente, bueno, viaja, está de vacaciones y no sé si quieren hacer una pausa por el verano del hemisferio norte y recomenzar en septiembre. O sea, a mí me quedan 2 fines de semana hasta, yo puedo los próximos 2 fines de semana y definitivamente los 3 siguientes no. O sea, me quedaría, yo vuelvo de viaje el, o sea, el 8 y el 15 sí puedo. El 22, 29 y 6 de julio no puedo. Entonces, el primer sábado de julio que yo podría sería el 13. Bueno, otra opción es hacer algo como intermedio, como hacer 3 sesiones en julio, 13, 20 y 27, y hacer una pausa en agosto, así el estilo español. En agosto hasta las farmacias están cerradas. Hasta la farmacia. Los puestos de periódico, todo, todo. Sí, sí, Perdón, hasta la iglesia, porque te acuerdas que Hasta la quisimos iglesia. hacer la serie en agosto y no pudimos. sí, sí. En agosto absolutamente todo para en España. Y los cementerios también. Todo, no pasa nada. Todo el mundo está en la playa. Bueno, agosto, Bueno, ahora que lo mira, miro, no, no, son 1, 2, 3, 4, 5 sábados ahí en agosto. De repente hacemos eso. En julio nos vemos 3 semanas, 13, 20, 27, y hacemos una pausa en agosto y en septiembre recomenzamos. Entonces, de hecho, bueno, supongo que les contaré cómo me fue en la conferencia. Aunque también tengo algo, estoy preparando algo que, bueno, no sé si voy a tener la oportunidad de hacerlo. Es una charla especial para el equipo venezolano de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que este año va a ser acá en Reino Unido y yo supongo que los voy a conocer. Eso va a ser en julio. Y yo aunque la charla estuve, yo a ellos se la daría antes de que vengan, se la daría online, porque cuando vengan van a querer estar haciendo cosas y tal. yo estuve en la reunión de la premiación, ¿no? Que se le hizo una celebración en la Academia de Ciencias, Física y Matemáticas a los ganadores de la Olimpiada, la parte local venezolana, y que son los que van a representar a Venezuela en las Olimpiadas Mundiales, Internacional. Ok. en internacionales ¿en qué? En física, en química y en Ah, ok, matemáticas. porque sí, claro, ahora, bueno, ya desde hace muchos años hay olimpiadas no solo de matemáticas, sino de otras cosas. De hecho, lo han expandido tanto, hay olimpiadas hasta de historia, de lenguaje. Sí, ajá. Bueno, no lenguaje, creo como lingüística. Em, bueno, en fin, como yo estoy siempre en contacto con los de la Olimpiada Matemática, siempre les doy apoyo. A veces les doy charlas. Bueno, y siempre que los veo en persona les regalo libros y tal. Entonces, Yo vi a la presentación que hizo el que ganó la Olimpiada de Maracay, que creo que es de Santiago del León, creo que es un estudiante de Santiago. Son de personas de bachillerato, están en cuarto, me imagino tendrán 15, 16 años, 16, 17 años. Y habló, oye, mira, con más claridad que lo que yo oigo en muchos discursos que se dan por ahí, de políticos y de gente así. No, habló con una precisión sobre la eso situación fue de hace poco. Venezuela la semana pasada. Eso fue la semana pasada, no, el jueves de esta semana. El jueves pasado, hace 2 días. Hace dos Ok. días, en la academia, en el Palacio de la Academia de Ciencias. Este, y habló con una claridad y una precisión, oye, tú dices, bueno, ¿cuánta gente, si todos los venezolanos jóvenes son así, hay mucho futuro para Venezuela, realmente. Espero que se queden aquí. No es que se vayan, pero porque realmente
la otra reunión que yo tenía hoy era, era sobre el problema de la diáspora y lo que está pasando con los que se están yendo y los que se van a ir si, dependiendo de los resultados de las, de las elecciones. Bueno, todos los escenarios posibles. Pero mira, lo que yo te preguntaba era, ¿tú qué piensas? ¿Volver a comenzar y dar el mismo curso o piensas ya Ah, no después, dar más? Sí, sí. bueno, comentamos que tengo opciones. Bueno, yo tengo un par de hijos de amigos acá en Reino Unido que de repente estarían dispuestos a oírme hacerlo en inglés, pero eso sería en otro horario. Acá con ustedes, bueno, ya alguna vez lo comenté, bueno, ya ahora tengo un poquito más de audiencia, algunos que no están. Voy a mostrar mi pantalla eh, eh, para hablar de las opciones. Eh, ¿La pueden ver? Bueno, ¿Sí? esto es la hipótesis de lo que hablábamos, ¿no? Ajá, eso es lo que estuvimos Ah, hablando. ¿Ah? sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ya Deberían leer. la semana próxima, en uno de los videos hablan de ello, en el de tus favoritos, el de Crash Course, Ajá, no, no, hablan no. de eso. Ya la Deep semana Future, próxima ajá, veremos. correcto. Ok, Deep Future. pero entonces, ya estamos aquí al final. Entonces, una opción que me atrae para hacer con ustedes es, acá tienen otros cursos. Y por cierto, recientemente le agregaron, lo anunciaron el Día de la Tierra hace unas semanas, lo llaman Climate Project. Pero el que me atrae más a hacer es el World History Origins. No, no el AP, no, este comienza con humano. Este de Orígenes, este es otro curso que acá empieza, ven, es una, eh, mencionan Big History, pero luego ya entran en la historia de los humanos rápidamente. Pero a mí me gusta el enfoque que tiene, que, por ejemplo, hablan de los marcos de historia y me gusta más que, bueno, marcos aquí se puede ver como diferentes Frames. maneras de interpretar la historia, de enfatizar distintos aspectos, que me gusta más que en el caso de Big History, el curso, se, hay como un solo enfoque, el de los umbrales de complejidad creciente, y el gran problema con eso es que los estudiantes pueden confundir eso, que es una manera de ver las cosas, con la realidad, ¿no? En cambio aquí te Ujú. enfatizan, mira, hay diferentes maneras de ver la historia y mientras más maneras conozcas mejor y bueno, entonces el enfoque de esto me gusta mucho. Entonces yo les propongo realmente hacer este curso que, bueno, es más corto, ¿no? Pero de repente, bueno, a la velocidad que nosotros hacemos las cosas, de repente nos lleva un año. Entonces, bueno, la parte de Big History sí es solo aquí, pero luego creo que entra en más detalle de la historia tradicional, ¿no? O sea, yo no lo Sí, he estudiado esto. porque a mí hay cosas que me interesaban, que me hubiera gustado ver más en detalle, ¿no? Nosotros lo que es la historia clásica nos la saltamos así, pero por rapidísimo. Bueno, esto es Le, más le- historia, digamos, nos metimos muy, súper rápido, nos sí, sí. metimos exactamente. Aquí, bueno, en Estados Unidos llaman World History a lo que, digamos, en Venezuela en bachillerato llaman Historia Universal, ¿no? Ajá. Eh, entonces, bueno, creo que aquí veríamos, bueno, mucha más, o sea, la historia tradicional más en detalle. Ahora, ojalá que aquí tuvieran un curso Historia de la Ciencia bueno, Historia de las Ideas, pero bueno, aquí cuando sintamos que podemos agregar algo extra, lo podemos hacer. Ahora, también hay sesiones extra que habíamos comentado. Por ejemplo, que Emiro nos dé una de historia de la estadística. Bueno, Es que a mí se me quedaron unas cosas en el tintero extras
varias que de repente alguna la hago en julio. Por ejemplo, tengo una, bueno, lo que les digo, hay una que la llamo Pequeñas Historias Musicales, con algunas cosas, bueno, algunas pequeñas historias sobre cosas de música. Eh, bueno, había una sugerencia, creo, Alexandra, tú habías comentado como que Sí. cada quien haga una exposición de algo que le apasiona o algo así, Ujú, ¿no? sí. Y bueno, a mí, sí, bueno, de la estadística, bueno, hay documentales, montones para ver. Bueno, hay uno de Hans Rosling, de historia de la estadística, pero yo creo que no es el punto de vista que a Miro le gusta, pero que es muy bueno. Bueno, Pero eso sería lo podremos, interesante ver, eso mira. sería verlo con Emiro y que luego Emiro más bien de su Sí, punto de vista. Y bueno, a ver, mira, yo tengo acá anotado cosas que no hicimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo aquí 9 ideas y hay crear directorios en mi directorio del club. Tengo 9 posibles ideas para hacer. Bueno, de hecho, 10, porque ahora, bueno, lamentablemente hay una amiga tuya, Lourdes, que es antropóloga, que no ha vuelto a venir, pero con ella hay un ¿quién? tema, ¿Quién? ¿Quién era? Sí, ah, Carmen. Elba Moscoso se llama. ella. Bueno, que con ella comenté que hay un tema de un antropólogo estadounidense que fue a Venezuela y el tipo es controversial, que de repente un día podríamos hablar ya, de ese no he tipo. Que me he podido, olvidado, me he olvidado cómo se llama el tipo, pero... ya, yo no he podido volver a hablar con ella, pero bueno, puedo, de hecho tengo que llamarla por otras cosas, así que le puedo preguntar a ver qué dice y que te contacte, pues. Pero no hay ninguna prisa. Bueno, si estas sesiones extras les interesan, No, mira, es que lo pudiéramos que pasa es que hacerlo y luego tomar y luego hacer este curso. O sea, qué sé yo, el resto del año o hasta que se nos acaben esas ideas extra, las hacemos septiembre, octubre y luego empezamos esto. Eh, hay un punto que me interesa a mí mucho. Es que la gente, por ejemplo, en el área de computación, la gente no sabe lo que es computación. Bueno, los que están aquí, muchos de los que están acá, que fueron alumnos míos, y tú, Luis, saben lo que es computación porque estudiaron computación en la universidad. Pero los que no estudiaron en la Simón Bolívar o los que estudiaron, la palabra computación inclusive por ejemplo, en España no hablan de computadores, hablan de ordenadores. Y la pregunta es, ¿por qué realmente ellos hablan de ordenadores y no de computadores? ¿Cuál es el argumento que está detrás de haber usado el término ordenador en lugar de computador? no Es lo tomaron decir, de Francia. claro, sí, lo tomaron del francés ordinateur, pero como informatique lo tomaron también de los francés. Pero nuevamente, yo no creo que los franceses siguen hablando de ordinateurs, o sí, también, no sé, me imagino que no, porque es que los ordenadores eran de los años 30 cuando se usaban tarjetas perforadas y todos los procesos de cómputo consistían en reordenar las tarjetas perforadas dependiendo del tema que estuviera sea interesante, si era por apellido, por edad, por ejemplo, o por no sé qué historia. O sea, todo lo que hace hoy en día una base de datos se hacía era haciendo poniendo las tarjetas perforadas en orden. Entonces eso lo hacía una clasificadora, Hubo una un documental, ordenadora. hubo un documental que vimos, ¿no? Que había, un Ajá. señor mostraba una máquina vieja, ¿cómo era que con sí, era perforada, pero bueno, en fin, para Esto contar, parte, para hacer el censo, exacto. creo que era el primer censo de Estados Sí, sí, Unidos sí, con máquinas. no era el primer censo, fue el censo del 90. El censo, 1890. el censo de 1880 se demoró 12 años en hacerlo. O sea que ya había Ma- llegado el 90 y todavía no habían terminado de procesar la el información anterior. estadística del censo de Por- 1880. Porque, bueno, para los que no saben, es cada 10 años, ¿no?
Cada 10 años, sí. Los censos son cada 10 años. Creo que es internacionalmente, creo. Mm. Entonces, por eso fue que ellos dijeron, no, mira, si seguimos eso cada año hay más información, entonces tenemos que buscar una solución. Y por eso la solución fue la tarjeta perforada. Y el censo yo creo, en base a lo que creo, es que el censo del 90 se terminó de procesar antes del 80. Porque el del 80, cuando se hizo el del 90, el 80 todavía no se había terminado. Y el del 90 demoró como 9 meses o algo así para terminar de procesar todo con tarjeta perforada. Y el otro seguía haciéndose manualmente. Entonces, yo creo que primero se terminó, es una intuición, es algo que sería interesante chequear, pero yo creo que primero se terminó de hacer el censo del 90 que el del 80 en Estados Unidos, en el 1800. Y claro, pero realmente la computación existe desde mucho antes. Es decir, la necesidad del ser humano de computar los días, estar vigente en las primeras marcas que se hace de los días de que dura una fase lunar y cosas de esas. Entonces, es interesante empezar a reconstruir desde qué etapa empieza, bueno, definiendo primero lo que es computación, ¿no? Porque no, lo que pasa es que la gente no sabe, no tiene claras definiciones de lo que es computación. Aquí estuvo una persona del IEEE dando una conferencia de las que se hacen del CLEI acá en Venezuela, y yo le dije, venía de la CM, y decía, bueno, es que lo que pasa es que no se sabe lo que es computación. Claro, para empezar, el área en Estados Unidos se llama Computer Science, no Computing. Ellos hablan de computador, ellos no hablan de computación, sino de computador. Entonces, hay conceptos que están allí que supuestamente todos los manejamos y que realmente no se manejan del todo bien. Entonces, a mí me interesa, bueno, me interesa no, parte de mi trabajo es estar elaborando una historia de la computación, una historia, ensamblándole con una historia de la tecnología y una historia de la ciencia, por supuesto. Bueno, por supuesto, Jorge, si tú quisieras darnos una, dos o lo que quieras, charlas del tema, bienvenido. O sea, o sea, Bueno, pudiéramos tener una etapa sin es que ningún curso casualmente formal y hacer algo más no es informal. cuestión de dar una charla, porque yo no tengo eso, yo estoy trabajando en eso, ¿me explico? Estoy trabajando en eso, entonces estoy investigando. Y una de las razones por las cuales me interesó esto era porque quería aprender sobre otras versiones de la historia. Y hay muchas cosas que me han sido utilísimas y lo he disfrutado. Yo lo disfruté mucho, a pesar de que desafortunadamente los sábados me coincide, uno o dos sábados del mes me coinciden con otras presentaciones que tengo que asistir, pues, tengo compromisos con esas organizaciones. O sea, son organizaciones no en las que voy a oír, sino que tengo que presentar informes. Entonces, por eso es que llego tarde a estas reuniones. Pero sí me encantaría que nosotros tuviésemos, o sea, que este grupo se mantuviese, pero quizás con una dinámica diferente, quizás con más participativa. Por ejemplo, Emiro podría hablar, pero yo también podría hablar sobre el tema de la tecnología o sobre el tema de la ciencia. Podríamos conseguirnos otras personas que hablen sobre Invitados, aspectos o- particulares, invitados particulares mezclados con, sí, por ejemplo, conseguir lo que las otras versiones, porque por lo que tú enseñaste, tienes el mismo Big History, pero de distintas maneras. O sea, que acabamos de ver es una, es una colección, pero esa no es la única, o sea que hay otras. sí, Entonces, sí, sí. se- En esa plataforma OER Project hay otras. Y bueno, la de Big History es basada en David Christian. Las otras creo que es más, hay otro profesor, hemos visto algunos videos del Bob Bain que me gusta ajá, ajá. mucho. Bueno, y yo tengo material de la asociación Big History, alguna cosa les puedo enseñar. Eh, eh, bueno, y seguro en la conferencia vendré con cosas para enseñar, como el año pasado. No, mi, Eh, mi eh, punto es que está bien lo de tomarnos las vacaciones, en pero agosto, lo hacemos realmente en agosto. Las lo que no vacaciones en estaría agosto. bien, lo que no estaría bien es que realmente ya terminamos Big History y se acabó, porque yo creo que
tenemos muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué razón se piensa que la filosofía comienza con Tales de Mileto y no antes? ¿Ok? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué realmente antes no había filosofía? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Para mí ese es un Bueno, threshold. fíjate, Para mí ese es un threshold. a mí en los libros de historia de matemáticas, más bien mencionan a Tales como el primer matemático. Exacto, el primer matemático, ¿no? Y que, ¿por qué las matemáticas empiezan con tales y no empiezan antes? Con Ahora, tales y cuales. en finanzas también cuentan que el primer matemático fue el primero que hizo valoración de opciones y que hizo plata como apostando, bueno, de opciones financieras. Y me dan un Sí, pero ejemplo. eso fue mucho después. En historia de finanzas, no, Tales de Mileto. Él Ah, con también, tales Melitonian. sí, es que él Ah, hizo bueno, sí, sí, algo sí, con verdad, sí, es opciones. verdad, verdad. Él lo acusan de haberse enriquecido ilegalmente porque Ya hizo va, unos no, cálculos sobre la eh, eh, siembra de olivo, sobre de los eh, eh, olivares. no sabía que lo acusaban ilegalmente. En los libros de historia de finanzas, más bien es como un héroe que hizo algo así. Alguien le dice que era un aprovechador. Sí, sí, porque las finanzas no necesariamente se ven igual como lo ves tú, o como lo ven los financistas, como lo ve Wall Street, a como lo veían los, Bueno, ahora que hablas de él, bueno, les voy a mostrar algo. Es que esta semana, la semana pasada tuve que asistir a una charla de un amigo y para registrarme me tuve que inscribir en el, eh, en un club acá en Londres. Y entonces me llegó este email. Les voy a mostrar mi email, ya que hablaste de Tales Mileto. ¿Puedes ver? sí, Tales Mileto. Sí, sí. Mira, ¿quién me... Los talesianos, imagínense, no había oído ese. Yo Bueno, había dice un oído grupo, de los milesios. Yo había hablado de dice, los milesios, como pero puedes no ver, un de grupo los dedicado a intereses en finanzas, economía, matemáticas y física. Pero mira quién firma. Tales Mileto. Tales Mileto. Sí. No, no, eh, el tipo, tú sabes que algunos sospechan que el tipo era, ¿cómo es que se llama? Ay, no los cartagineses, los fenicios. ujú. Lo que pasa es que el papá de Tales de Mileto era fenicio y ellos vivían en Fenicia. Lo que no se sabe es si Tales nació en Mileto o vino joven a Mileto de Fenicia. Pero definitivamente Tales, el papá de Tales era fenicio y era navegante y en base a eso hizo mucha plata y llegó a tener poder. Llegó a ser un tipo poderoso, pero con su capacidad y manejaba las tecnologías de navegación, pues tenían barcos y tenían mecanismos. Por eso es que él a Egipto, se fue a Egipto y en Egipto lo recibió el faraón y con honores y le permitió ir a los sitios sagrados y meterse a hablar con los sacerdotes de los sitios sagrados, que fueron los primeros científicos, pues, o mejor dicho, fueron los primeros bibliotecólogos. Son los que recogían toda la información en aquella época, pero era información que estaba reservada para el rey porque era la base del poder del rey, la información. ¿Te das cuenta? Entonces era secreta. Y por eso es que realmente la reacción de Tales es, eso no puede seguir siendo secreto, esto tiene que ser público. Y lo mismo pasó cuando fue a Mesopotamia, también lo recibieron los magos, porque allá los sacerdotes de los reyes persas se llamaban magos, como los reyes Ah, magos, ¿no? Y entonces los reyes magos tenían su biblioteca, o sea que ellos recogían información en tabletas o lo que sea, y tenían sus grandes bibliotecas y conocían eso, pero
la información no era pública, sino que la información era la base del poder del rey. Y por eso era que ellos estaban súbditos, sometidos al poder del rey. Y realmente Tales fue a un lado porque era un tipo con mucho real, era Bueno, aquí dicen, el Elon Musk el Elon Musk de aquella época. bueno, aquí dicen, ¿cómo se volvió rico? Y dice el cuento de los Campos Elíseos. Ajá, Y ok, entonces aquí lo o que dicen es sea, que él compró lo que en finanzas se llama una opción call, una opción, exactamente. y que es que él tenía el derecho, pero no la obligación a usarlo. Y Ajá, ok. si Entonces, si ¿cómo digo? Crop, en la castellano. siembra, la siembra, Si la la siembra. siembra era débil, y no había suficiente, él podía perder un poco nomás. Pero bueno, en fin. Ajá, El caso es que aquí un montón de cosas de finanzas cuentan, que en el siglo VI antes de Cristo, bueno, y parece que esto lo contó sí, Aristóteles acerca de ajá, Tales, de cómo se volvió rico y tal. Y entonces, eh, ajá. o sea, entonces Tales es como el primero que filósofo dices. No, yo no sabía que era el primer filósofo griego y el primer matemático y el primer trader de finanzas. El primer comerciante. Y es que era fenicio, fenicio, era fenicio. Tal vez era un fenicio. Bueno, quizás no nació en Fenicia, pero su padre era fenicio. Y él nació en Mileto, pero de padre fenicio. Y formaba parte tenía una flota de naves fenicias y todo su equipo era fenicio. O sea que él está muy claro la importancia del comercio. Lo que pasa es que la diferencia es que los puntos que lo convierte en... Pero entre paréntesis, ellos no se llaman filósofos. Ellos no se llaman filósofos. El concepto de filósofo surgió después. Eso fue con Pitágoras. Pitágoras es el primero que usa, el primero registrado que usa el término filósofo. Ahora, un estudiante de Tales fue Anaximander, que Miro Anaximandro, mencionó ajá. Ajá. que, Que sí, sí, ¿cómo se el llama? Este físico, fanático. Sí, sí. el Ay, físico esta mañana estuve leyendo de él todo el tiempo y Carlo, Carlos, ajá, Carlos, ay, se me olvidó. Y todavía toda la mañana a las 3, Carlo Rovelli. Hace unos Carlos meses Roel. Emilio nos recomendó un libro de Carlo Rovelli acerca de Anaximander, ¿no? Ajá. Mm. Que decía que era el primer científico, algo así dijo, creo, Emilio. No, no me leí el libro. Bueno, así lo de Anaximandro, pero Anaximandro no ha leído bien historia, la historia de la filosofía. Anaximandro no. Carlos Rovelli es la tapa del frasco en física, ¿cómo es que se llama? En Quantum Gravity. Eso es lo que él es, la tapa del frasco en Quantum Gravity. Pero ahora entonces él empieza a estudiar, a interesarse en filosofía y lo primero que cayó en sus manos fue Anaximandro. Entonces, como él tiene fama, ya publicó un libro de Anaximandro, pero realmente él ignora Sí. todo lo demás que estaba por ahí en aquel lugar. Ahora, Claro, ¿y Anaximander y Pitágoras son contemporáneos o Anaximander es antes? son contemporáneos, son contemporáneos. Ah, Anaximandro y Pitágoras es decir, Anaximandro fue discípulo, no. Anaximandro fue discípulo de Tales, ¿ok? ajá. Y Pitágoras fue discípulo de Anaximandro. Lo que pasa es Ah, que cuando fue discípulo de Anaximandro, todavía Tales está vivo, ya viejo, pero está vivo. Entonces, por eso es que algunas de las ideas o sea, por eso la historia considera que Pitágoras también tuvo algo ah, de ¿quién? De Tales. Ahora, mm, Tales no escribió mucho, Anaximandro fue más, y lo que pasa es que Anaximandro se dedicó más a la parte o se dedicó una buena parte a la parte de geografía y cartografía y astronomía. Entonces él hizo un atlas, el primer atlas del mundo de aquella época lo hizo Anaximandro, pues. Y por eso es que tiene más renombre. Pero Anaximandro fue un discípulo de Tales de Mileto. Tales de Mileto. Este, Pero es interesante averiguar qué pasaba allí, qué es lo que tenían en mente
esas personas. Sí, porque esta mañana me desperté muy temprano, a las 3 de la madrugada, y entonces, para no hacer ruido en mi casa, me vine para acá, para mi estudio, y y cayó en mis manos La historia del tiempo, de un catalán, Me gustó mucho. Bueno, Y ya que entonces, mencionas calendario, bueno, perdón, termina. pero no termina, dale. Ya que mencionas calendarios y tal, les cuento, esta semana me puse a escuchar este libro que, bueno, yo la versión impresa la tengo hace tiempo, pero compré, no sé, yo supongo que tú lo conoces, Jorge, Sí, claro, Daniel Busing. que Daniel él tiene Busing, ese es es un... una serie de libros, uno se llama Los Creadores, otro Los Discoverers y Ajá. otro The Seekers. Y bueno, empecé a escuchar y él cuenta precisamente, bueno, cómo con religiones, bueno, cómo en la antigüedad estudiaban, bueno, las estrellas y los calendarios y bueno, algo que comenta él es que Ptolomeo es muy famoso por su sistema geocéntrico, equivocado, pero que él dice Ptolomeo fue el primer geógrafo y él fue el que tuvo la idea de latitudes y longitudes y un montón de logros. Y, y bueno, habla mucho bueno, de cómo los babilonios, bueno, de diferentes civilizaciones contribuyeron a eso, pero eh, eh, bueno, me hiciste recordar que justo hoy estaba caminando escuchando este libro. eh, 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 bueno, estoy en el Yo, capítulo 3 pero Daniel entiendo que es Busting, muy bueno. Él es muy famoso, el Burstyn, ¿no? Busting es un educador americano. Sí. Yo lo cito a él en mi primero, en una presentación que tengo yo que se llama Introducción. Cito a él por un pensamiento que habla sobre la ignorancia, Y creo que, déjame ver si lo consigo aquí mientras tú estás buscando por ahí. Déjame ver si lo consigo. No, ok. Vamos a ver, él decía, sí, yo tengo una parte que donde hablo en preámbulo. Yo tengo una cuestión que en preámbulo, donde yo Sí. hablo de Tienes una cita que, de Burstyn, ¿no? sí, ya lo tengo, ya lo tengo aquí, ya lo tengo la cita de Busting, que me parece bonita, muy linda. Busting, donde aquí la sabiduría, ajá, aquí está René Descartes, Solzhenitsyn, no, Daniel Si quieres, Busting. si quieres compartes la Educación, pantalla o nos la bueno, leemos. no, bueno, solamente tengo la cita. Bueno, si quiere puedo compartir la pantalla, pero ya si voy a compartir la pantalla le hago la presentación, pero no es la hora. Sí, no, ya es muy tarde. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la pretensión de saber. Es verdad. Sí. Por eso quería compartirlo, porque es valiosísimo esto. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la pretensión del saber. Entonces también él decía, educación es aprender lo que ni siquiera sabías que no sabías. Educación es aprender lo que ni siquiera sabías que no sabías. O sea, ni Bueno, siquiera sabías que no sabías. O sea, bueno, esos son dos que pensamientos ciertamente opuestos. yo bueno, averiguando sobre Big History y todo, me he enterado un montón de cosas que ni siquiera me había preguntado, o sea, sí, o sea, Claro. es que bueno, y creo que mucha gente, o sea, bueno, con Big History hemos visto que preguntarse el origen, cuándo se domesticaron los animales, o cuándo se domesticaron las plantas. Me acuerdo que la primera vez que leí de eso, domesticar las plantas. O sea, para mí domesticar aplicaba a animales. Yo ni siquiera sabía que era un concepto que aplicaba a plantas. Wow, o sea, uno se da cuenta de lo ignorante que es. Es que uno es un ignorante con gusto. Uno piensa Y que todas las cosas eran gracias a Dios, igual por siempre y han cambiado gracias a tanto. Dios que uno es ignorante, porque si uno lo supiera todo, oye, no disfrutaría.
no disfrutaría nada. No, Sí, bueno no saber, es bueno no saber muchas cosas. Es bueno no saber muchas cosas. Es sí. bueno no saber qué va a pasar el próximo año. Si no te va a pasar un año todo preocupado porque te va a pasar eso, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Bueno, el otro libro que me he leído, y ya aquí de repente para terminar, este sí lo terminé hace poco, es este. eh, eso, Life Beauty's Truth. Ah, de Jon Stewart. Ah, yo tengo algo de Jon Stewart. sí, él es un matemático, es de historia de las matemáticas. Es que Ajá, sí, yo tengo. he decidido regalarle este libro a los del equipo venezolano de la Olimpiada de Matemáticas. Y entonces decidí, bueno, ya que lo voy a regalar, mejor lo leo. Y en Life cierto modo es Beauty's Truth. la- es, todos los predecesores y la historia de la teoría de grupos, pero él dice una historia de simetría, que en realidad, bueno, Ujú. es como la historia de primero la resolución de ecuaciones y después la teoría de grupos, pero luego va más allá, porque cómo la teoría de grupos se ha usado en física cuántica, y no solo la libre estructura, Es que casualmente, no los solamente física cuaterniones, los cuántica. octoniones, y bueno, Estás tocando el tema, de eso es que estaba hablando yo. De eso es que, hablando yo no, de eso es que estuve leyendo yo esta madrugada, porque de resulta Grassman. que los grupos de Grassman. Lie Ujú, se explican mucho con los octoniones y ta, 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 ta. Bueno, en exacto. fin, o sea, súper matemático, pero me gustó mucho y lo que pasa es que algo que voy a hacer en mi charla al equipo de matemáticas, les voy a hablar de ejemplos de simetría, pero en algunos juegos. Y en fin, ya, en fin, Te voy a hablar ya se los mostraré. De Grassman. Me suena, pero no estoy seguro. Grassman es un tipo que es lamentable realmente. Era alemán. Él nació en una ciudad que no me recuerdo cómo se llama, pero que para cuando nació, eso pertenecía a Prusia. Y cuando murió pertenecía a Alemania. Pero la ciudad queda en Polonia. Ya nomás ahí Ya, empieza su tragedia, ¿no? Que es un tipo ya. que no tiene nacionalidad, porque nació en Alemania y nació en Polonia, en realidad lo que hoy en día es Polonia. Pero cuando nació era prusiano, entonces se llama prusiano, pero murió en Alemania, porque Alemania es Prusia. Ok. Él, a la, él, Grassman, se le ocurrió una cantidad de cosas, fue genial, pero resulta que donde estaba allí no le permitieron estudiar o presentar sus ideas, eran muy avanzadas sus ideas. Y entonces él siempre trató de conseguir autorización para dar clases en la universidad y nunca le permitieron dar clases en la universidad. Sin embargo, sus ideas fueron, se fueron junto con Hamilton. Hamilton inventó los cuaterniones. Y entonces Ujú, este de acá se le ocurrió trabajar con una idea de vectores, el concepto vectorial. Y ese es el padre en realidad del concepto vectorial. Eso después fue que pasó para el área del álgebra vectorial de Sylvester y después los que vinieron después trabajando en eso, y Clifford, tomaron esas ideas o sea que realmente hay una cantidad que se hizo inmortal, pero en particular pasó en esa época de Hallman con los cuaterniones, pero después eso se combinó con las ideas de Grassmann y generó la lógica de la geometría de Clifford, que es la base de toda la explicación de la mecánica cuántica. Y entonces es la geometría de los procesos cuánticos y todas esas cosas que se ven en los procesos cuánticos manejas. Por eso es que en computación, cuando quieres estudiar computación cuántica, tú tienes que estudiar álgebras lineales, pero hermitianas, porque es con números complejos, pero no solamente con complejos, sino con los hipercomplejos, con los con los cuaterniones. hipercomplejos que realmente trabajan el concepto de complejidad en más dimensiones, no solamente en una dimensión como el caso de los complejos convencionales. Entonces, y todo eso
está detrás de lo que tú estás hablando ahí de Jan Stewart, porque realmente es Bueno, la Jan base de la Stewart mecánica habla cuántica. de eso. De hecho, a ver si, bueno, me enteré aquí, bueno, tenemos audiencia hoy. No, no se quieren ir. Que aquí me enteré, dice, que hay hubo un señor que dio una teoría, ¿cómo se llama el señor? ¿Dónde está? Eh, ok, Königsberg, un señor Königsberg, ajá. que nació Königsberg, con en el que ahora es Kaliningrado. Kaliningrad, Ajá. Theodor Kaluza, ¿has oído hablar de él? Kaluza, ajá. Sí, sí, ese es el Y de que los... él inventó ese- una teoría ajá, que unificó la gravedad y el electromagnetismo, pero lo correcto. hizo m- usando como una dimensión más, o sea, en 5 dimensiones, en lugar de, porque se habla que el Exacto, espacio-tiempo tiene 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, él le agregó una dimensión más y pudo unificar la teoría de gravedad de Einstein con la teoría de electromagnetismo de Maxwell. Y que correcto. entonces a Einstein le sorprendió mucho que matemáticamente estaba muy bien, pero que no se imaginaba cómo podía haber una dimensión más. Pero finalmente Einstein aceptó el paper para una revista de física, ¿no? Y Ajá, luego, aquí hay una explicación, porque yo nunca había entendido cómo los físicos piensan en más dimensiones, pero una de las maneras en que lo hacen es que, fíjate, si tú ves esa línea de lejos, de muy lejos, parece una curva de una dimensión. Pero resulta exacto, ajá, que de repente si lo ves de cerca es como un tubo. O ajá. sea, aquí lo que dice, si es una manguera para regar un jardín, si lo ves de muy Eh, lejos es una dimensión, pero si te acercas mucho, tiene 2 dimensiones adicionales. Y que mucho que los que piensan la teoría de strings y tal, de que tienen más dimensiones, co- es en este sentido, correcto, correcto. de que Eso tengan está dimensiones en... así como tubos. Y Es que este eso, dibujito, a mí, yo nunca había tenido ninguna intuición de cómo hablan de más dimensiones y esto me ha dado un poquito de idea de cómo es que los físicos claro, se claro. imaginan más dimensiones. Y Eso bueno, eso es lo que está, eso es lo que está detrás de la teoría de supercuerdas. ajá. Sí, Este, y yo tengo un sí, creo libro que esa era la idea de Kaluza y bueno, y luego hay otros. Eso resucitó, claro, con las cuerdas en los años 60, con, pero eso con todo es eso. importantísimo. Mira, cuando tú ves algo de lejos, lo ves como un punto, pero resulta que no es un punto, es un edificio, o es algo muy grande. O sea Es que de hecho que podría ser una todo está, persona. pudiera ser una persona, ¿me uh, explico? Entonces, la visión nuestra está limitada por la distancia y la profundidad, pues, y la escala. Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros no vemos más dimensiones porque no tenemos la capacidad de verlas. Pero cuando nosotros empezamos a afinar, y el ejemplo que pone Calusa es ese, yo lo tengo, pero eso y tal cual descrito, pero con dibujito y todo. Dice, tú ves una cuerda que está pasando, entonces una cuerda de un lado para otro, entonces tú lo ves como una cuerda, eso es lineal. Pero para una hormiga que está en la cuerda, eso no es lineal, porque esa hormiga tiene más dimensiones porque es un tubo grueso y que para la hormiga es varias veces el tamaño de su cuerpo y entonces la hormiga le da vueltas al tubo, lo mismo que tú estás diciendo, sí, ¿te das cuenta? entonces ya Y tiene así es tres como dimensiones. dice, cuando tú entras a un nivel de mayor resolución, surgen dimensiones que antes no existían. Y entonces ahí cuando surge el modelo de la supercuerda, el modelo del espacio de la supersimetría que llaman, que es con 10 dimensiones. O sea que es el tiempo más cada una de las tres dimensiones, cada una de las tres dimensiones, al bajar en resolución, se descompone en un espacio tridimensional. Entonces, cada una de las dimensiones es tridimensional. Ah, Entonces, tú tienes las 9 dimensiones. ¿Ves? Si tú estás bajando, bajando suficiente al o sea, es nivel de como que los detalle, ejes X, Y, Z son unos tubos. exactamente, nuestro esquema cartesiano, que lo ves en 3 dimensiones X, Y, Z. No, si lo bajas, esas X, esas Y, esas y cada una es de 3 dimensiones.
Y entonces tú el objeto lo estás viendo en 9 más 1, Que es el tiempo. entonces, en las 10 dimensiones. Y esa es la teoría de las 10 dimensiones del concepto de supercuerda. Ahora, ¿qué pasa? Que pues, la teoría de supercuerdas explica perfectamente la integración de la física relativística con la cuántica. Pero los tipos quieren que se prepare eso con experimentos. Y para probar realmente que las supercuerdas son experimentalmente, tienes que hacerlo con el ciclotrón, el colisionador de protones que tiene Ginebra. No lo pueden hacer porque realmente no alcanza velocidad. Para eso tiene que adquirir más velocidad. Y la velocidad que se requiere es de un ciclotrón que tenga el diámetro de la órbita de Júpiter. Entonces, ¿cómo vas a probar tú? ¿Cómo vas a construir un ciclotrón con un diámetro de la órbita de Júpiter? Eso no es posible. Entonces, nunca podrás probarlo. Entonces, eso, los físicos positivistas dicen que eso no existe, que eso es especulación. O sea, que en cambio, lo que hace el ciclotrón, sí no es especulación porque lo has probado. Bueno, un O poco la sea, discusión en que entra Ian Stewart es que muchos físicos han intuido por simetría, por ejemplo, el famoso ejemplo de Dirac, que tenía, al resolver una ecuación le daba una solución negativa, entonces él dijo, debe haber una antimateria por simetría. exactamente, la Y antimateria. después la encontraron. Ajá. O sea, así como hay electrones, hay positrones y la encontré. Que la idea de simetría, que es una idea, o sea, entonces él dice, muchos físicos piensan que la belleza, y de hecho algunos, tiene citas ahí de que algunos le dicen, entre la belleza, de la elegancia, digamos, de la simetría, o la belleza de la teoría, y, que y otra intuición, que la belleza les da más intuición. Bueno, o sea, si quieres les Bueno, pongo más de eso, Firdu, pero podríamos una estar cosa aquí que horas, resulta, les podríamos dar citas una cosa que resulta, no, esta es la última, y nos vamos por acá. Yo tengo una reunión, importante a las 4, ¿ok? Ok, sí, Tengo una ok, reunión importante a las 4 pues, y tengo que darle chance a que coma. ok. Mira, no, lo bello por ejemplo, nosotros cuando estamos leyendo, porque nosotros no experimentamos eso, estamos leyendo a nivel de los electrones y antielectrones, ¿no? Y cuando se unen desaparecen. Entonces, ¿cómo es posible que haya cosas que aparezcan y desaparezcan? Eso es difícil a uno. ¿Cómo las cosas pueden aparecer y desaparecer? Aparecer y eso es contrario al principio de la conservación de la energía, de una cantidad de cosas. Lo que pasa es que el concepto de aparecer y desaparecer es en relación con nuestra capacidad de ver. Resulta que existen unas cosas que se llaman fluctuaciones cuánticas, que nosotros no vemos. Y cuando tú decís que dices el vacío es un espacio de fluctuaciones cuánticas. Es decir, todo lo que están ocurriendo ahí es unas fluctuaciones cuánticas permanentes en el vacío. Donde no hay nada, sí hay fluctuaciones cuánticas. Entonces, esas fluctuaciones cuánticas son vibraciones, ¿verdad? Con su longitud de onda y demás. Y esas fluctuaciones de pronto salen. Entonces, ahí es cuando las cosas aparecen, porque las vemos. Pero en esas fluctuaciones del vacío pueden haber cosas que vemos y cosas que no vemos. Porque las vemos o no las vemos es porque, es decir, algo como que si sube un delfín, salta y tú lo ves y después cae en el agua y no lo ves. Entonces, simplemente lo que pasa es que es como que si nosotros pensáramos que lo único que existe es lo que está sobre la superficie del agua y lo que está debajo del agua no existe. Entonces, por eso, para nosotros, en esa perspectiva, las cosas aparecen y desaparecen. Pero realmente no es que aparecen y desaparecen, es que pasan de un espacio perceptible de alguna manera, directa o indirecta, a un espacio no perceptible y eso fluctúan. Y eso lo ocurren, es decir, eso ya está trabajado con el esquema de la teoría del vacío. Léete sobre el vacío, el vacuum, el vacuum Ok, cuántico, el vacío cuántico. Es interesantísimo. No, ok. eso es todo para... Bueno,
podemos hablar de historia de las Ah, matemáticas, te de puedes historia de la imaginar, te puedes imaginar filosofía. todas las cosas que nos falta, que nos quedó, que la gente Uf, de Big History no habla. ¿Ah? sí, sí, sí. O sea, bueno, es que no sé, si quieren le cambiamos el nombre al Club de Historia de las Ideas. No, 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 no. No hay que cambiar el nombre. Big History está bien. Ok. Solamente que vamos a hacer que realidad sea Big History, ¿no? Porque, Solamente. bueno, es que para mí, muchas veces yo comento, cuando alguna vez explico del curso, yo digo, algo que yo le he querido añadir al curso, que es súper complicado, porque en lugar de contar, esto es lo que dicen los científicos, la historia de cada una de esas grandes teorías. Claro, claro. Entonces, por eso hemos visto historia de la astronomía, historia de la mecánica cuántica, y yo me he lanzado a Es hablar de eso sin increíble, es saber nada, inmenso, es y inmenso, es historia inmenso, es inmenso. de la biología, qué Eso sé no yo. termina, eso no termina, eso no Bueno, termina. entonces vamos a Pero seguir lo que pasa disfrutando. es que hay un tema interesante, es que en este momento yo estoy en el corazón de la integración de la Academia de Historia con la Academia de Ciencias y con la Academia de Ingeniería. Estoy tratando de vincular esas tres academias en la parte de historia. ¿Me explico? Ok, Entonces bueno, yo entonces quiero vincular la perfecto. historia de la ciencia con la historia de la ingeniería y con la historia con la Academia de Historia, o sea, la historia de historia. Bueno, La y yo historia de la tengo historia. charlas, de pedagogía, no solo de María Montessori, de otros, ¿ok? Ajá, de María Montessori, ya me acordé. De otros, no solo de Montessori. ella. También queda en el tintero ella y otros, y que yo les, bueno, en fin. Ya continuaremos. Ok, Ok, ya. bueno, chao, Pero no chao. nos dejes, no nos Feliz fin de dejes, no nos dejes. semana. No, Ok, no, no, feliz fin no, de semana. no, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Buen fin de Vamos semana. a Nos seguir. Feliz fin de vemos. Ok, semana. Bye, Chao, Bye. chao, cuídense, chao, cuídense mucho. Chao, chao. chao, Chao. bye. chao.